Buenas, soy VGR Dominic. En esta ocasión vamos a tratar el enrutamiento del sistema MVC. El enrutamiento que vamos a usar es de Symfony. Entonces, podéis buscar información sobre este sistema de enrutamiento en Symfony Routing Component. Aquí podéis buscar todo tipo de información sobre este componente y os lo podéis descargar en Packages Symfony Routing. Aquí en Packages Symfony Routing os lo podéis descargar. Bueno, aquí una vez vais aquí, vais al GitHub del Symfony, digamos, del componente este de routing, y os lo descargáis por aquí. Yo en mi caso lo que he hecho es ponerlo en mi fichero de Composer. Yo lo pongo en mi fichero de Composer y aquí hago un php composer.far update. Con esto ya consigo descargarme el componente este de routing. Bien, ahora os voy a explicar cómo funciona esto. En otro video tutorial os he explicado el autoloader. Esto no lo voy a volver a explicar, pero debido a esto yo no tengo que incluir todos los ficheros estos de URL matcher, request context, route collection, todos estos. Si vosotros no tenéis un autoloader como este de aquí, lo deberéis incluir. O sea, hacéis un include y aquí ponéis el nombre del fichero. Cada una de estas clases es un fichero que vais a encontrar dentro de la carpeta de Symfony, ¿vale? Lo vais a encontrar por aquí. Por ejemplo, el URL matcher está dentro de la carpeta matcher y aquí URL matcher. Bien, pues una vez sabido esto de cómo descargarlo y cómo incluirlo, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos una colección de rutas. Aquí voy a usar el Xdebug. Voy a abrir el Xdebug y os lo voy a enseñar. Tenemos una colección de rutas, ¿de acuerdo? Entonces, vale, voy a volverlo a cargar. Tenemos una colección de rutas y nosotros vamos añadiendo a la variable de rutas todas las rutas de nuestra aplicación. En este caso yo tengo barra, o sea, tengo barra fo, que es una de mis rutas, sería templatemvc.com barra foo, y tengo la ruta, digamos, raíz, que le tengo, la he añadido con el nombre de roadname2 y le añado como controlador el nombre del fichero que yo voy a usar junto con la función que vamos a ejecutar dentro de este controlador. Entonces, si yo voy pasando todo esto, después aquí me queda el fichero de rutas, que tengo dos rutas. La primera con el path fo y el controlador core module controller default controller foo, y la ruta raíz que tiene el controlador core module controller default controller, es decir, el mismo pero con la función test en lugar de foo. Después creamos el contexto.
Esto de el contexto, digamos que es lo que, bueno, donde nos encontramos, digamos. Esto es un objeto de estas librerías. ¿De acuerdo? Le tienes que pasar el, digamos, el parámetro request URI de la variable global server a esta clase. Entonces tenemos que hacer el match de las rutas con el contexto. Una vez hecho el match, cogemos el contexto de este match y con la base URL del contexto, ¿vale? Le pedimos que nos devuelva los parámetros de esta base URL, ¿vale? Pero del contexto en el que nos encontramos ahora actualmente. De esta manera en parámetros tenemos el nombre de la ruta y tenemos el controlador digamos, de esta ruta. Y si hubiésemos puesto más variables en la ruta, aquí lo veríamos. Entonces, ya por último lo que hacemos es irnos aquí a la línea 55, donde hacemos la llamada del controlador junto con digamos, con la función de este controlador que es test. Fijaos que aquí hago un explode y esto se convierte en un array donde tengo como primer elemento el objeto y como segundo la función, y le paso como parámetro el objeto de Twitchboard, que esto es la vista. Entonces cuando vamos adentro, aquí primero me carga el autoloader porque no sabe el default controller no lo teníamos aún, y una vez te ha cargado el fichero, el autoloader, te entra dentro del test, que es, si os fijáis aquí, el método que he asignado a la ruta raíz. Y aquí ya nos termina de cargar esto de aquí. Fijaos, aquí cargamos las rutas, cargamos los parámetros, tenemos el controlador, tenemos la función, y aquí nos vamos al método de este controlador, digamos, del controlador que hemos definido. Entonces, aquí no sé por qué me lo está cargando dos veces esto, pero da igual. Si nos vamos a barra foo, aquí en los parámetros nos ha hecho el match con el método foo. Y aquí entramos dentro del método foo del controlador. Esto es así de fácil. El controlador es solo esto. Entonces aquí en la página del Symfony, si queréis hacer cosas más complejas como poner parámetros en la URL y todo esto, pues lo podéis hacer desde aquí. Recordad que deberéis tener el htaccess activado, de que cualquier cosa que pongan en la URL la redirijáis a index.php. Esto es imprescindible tenerlo, si no nos va a funcionar el enrutamiento ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo, hasta luego.